siempre observando, digámoslo, esa Medellín de los barrios populares. Medellín es como una ideología, es como un afecto y como una forma de creer que pertenecemos a algo que de alguna manera es uniforme y unitario. Yo de alguna manera como que trabajo los argumentos y las historias de las películas a partir de lo que yo llamo el universo. Y el universo es una forma de recibir la unidad de la sociedad sin seleccionarla ni escoger unos fragmentos y unos pedazos, sino que recibir todo el impacto de la sociedad entera en todos sus elementos, ¿cierto? Sí, con todo. Listo, vamos en 3, 2, 3, 2, grabando. Bienvenidos a un nuevo capítulo de Una Pola con Cami. Y el día de hoy estamos con un invitadísimo, no se imaginan lo feliz que estoy. Víctor Gaviria, uno de los grandes cineastas de Colombia, yo creo prácticamente el que hizo que Colombia estuviera ahí en el mundo del cine, entonces estoy súper contenta. Muchas gracias. No, Víctor, primero que todo, pues que te presentes, ¿quién es Víctor? Bueno, Víctor es un poeta que estuvo en la Universidad de Antioquia durante los años 70 y estuve en la revista Cuarimátima y que recibió la influencia cuando estaba, digámoslo, en cineclubes y emocionado con la Cinemateca del Subterráneo, que empezó a mostrarnos el cine del mundo, lo mejor, el cine de autor. Caí bajo la influencia, como tantos, de Luis Alberto Álvarez, del crítico de cine, que lo leíamos todos los domingos y que nos fue convenciendo, no solo que viéramos cine y que el cine podía ser muy importante para nuestra identidad, para nuestro ser, sino también nos despertó el deseo de hacer cine. Entonces de pronto en el 79 hice mi primer corto. Él fue jurado de recuerdo de ese primer festival de cine subterráneo y digamos el comentario que él hizo, que yo quisiera alguna vez recuperarlo, lo tuve alguna vez, no sé, lo buscar en el periódico de pronto en esa fecha, que eso fue en agosto, 11 de agosto del 79. Él habló también de ese corto, pues tan rudimentario de Buscando Tréboles. Veía ahí como una disposición, un acercamiento a estos niños, a ese entorno. Él veía como una posibilidad de cine allí, entonces eso me influenció. Y todos esos años, los años 80, empecé a hacer cine como un poco bajo el influjo de Focine, que hizo un programa de mediometrajes y todo eso. Y ahí me formé con los amigos de Medellín, con los amigos de Cali, con los amigos de Bogotá. Como que hubo un momento donde se juntó gente de todas partes, incluso mucha gente de Cali también, de lo que era pues, propiamente Cali. Ay, no, qué chévere. No, pues es que también Víctor ya prácticamente, o sea, él no estudió cine, pero nos enseñó cine a todos. Bueno, Víctor, yo quería saber cuál fue la primera película que vos viste y dijiste, wow, yo quiero hacer cine. ¿Cuál fue esa película que a uno lo impactó y uno dice... digámoslo, la primera película que yo vi en mi vida era un niño estaba en kinder en el colegio Calasanz y ellos de pronto en unas fiestas dieron una película en un cuarto piso donde era como el salón de proyecciones. Yo estaba en kinder, yo tenía 6 años, me acuerdo. Wow, qué memoria. Y me acuerdo que la película, porque es que nos impactó, era Marcelino Pan y Vino. Una película que después me he dado cuenta que salió como en el 57, que ganó incluso un premio en Cannes y que fue muy alabada la película en todo sentido. Es una película pues de un niño que sube por allá también a un desván en donde está una imagen de Cristo en la cruz. Y entonces ese Cristo empieza a hablarle al niño. O sea, una película religiosa, pero muy neorrealista. Después me he dado cuenta que es supremamente neorrealista, con los monjes, unos monjes muy simpáticos en un convento. Pero luego ya cuando ya empiezo a ver cine, digámoslo de una manera más estudiada, como más consciente, digámoslo. Ajá, cuando fui a los cineclubes el Cineclub Mundo Universitario, que era de la Universidad de Antioquia, era en el Teatro Ópera los sábados y yo me iba por la mañana. Yo no sé por qué yo no tenía con quién ir, yo iba no invitaba a ningún amigo,
no sé por qué no invitaba a nadie, y allá vi, por ejemplo, vi las películas de una película que siempre me ha fascinado, dos películas de Pasolini, que es El Evangelio según Mateo, Ujú. y también vi Edipo Rey, Ajá. que Sí, también sí, todavía sigue, pues me sigue impactando de la misma manera toda esa visita del cine al mito, ¿cierto? Y esa lectura y actualización del mito que hace Pasolini. Y vi también una película, pero no esa que yo pensara en hacer cine en esa época, Ah, porque sino que le estábamos, impactó, me sí. impactó. Vi también a Andrés Rublev, imagínate en la película pues de Tarkovsky, Ah, de ok. pronto apareció en un daba mucho cine ruso, daba mucho Shakespeare, Hamlet, en versiones rusas, y de pronto apareció una película que a todos nos tocó, es una película larga como de 4 horas y media, entonces la partían en dos sesiones, un sábado uno y el otro sábado la otra, y yo recuerdo que a todos nos impactó tanto esa película, tan distinta a todo, tan llena de imaginación, ¿qué te digo yo? Tan entrañable, tan de las entrañas, Andrés Rublev de Tarkovsky. Al otro sábado volví a verla, la segunda parte, y claro, Tarkovsky empezó a sonar después, ya en el subterráneo empezó a sonar Tarkovsky, después apareció las otras películas de él, que eran Ah, La ok. infancia de Iván y todo eso. Pero la película que yo pensé que iba a ser cine, no sabría decirte cuál fue. Sí recuerdo que otra película que a mí me impactó enormemente, y a todos los que la vemos, es Los Olvidados de Buñuel. Ah, sí. También la vi en el subterráneo. Y también salí. ¿Has visto que uno sale de hay cosas en la vida donde uno sale a la calle después de que le ocurren, y uno se da cuenta mirando el entorno de la calle, las lámparas, digámoslo, públicas, la gente, las aceras, la noche, uno se da cuenta que algo ha cambiado en uno. Esa fue una noche que yo, cuando salí del subterráneo, después de ver Los Olvidados de Buñuel, claro, yo salí a punto de, pues, conmovido, a punto de llorar, y dando con la conciencia de que había visto una cosa que ya no se me iba a olvidar, que me había cambiado. Ay, Los qué lindo, Olvidados. la magia del cine. Yo siempre he pensado que el cine a uno lo transforma y puede transformar la realidad de uno y de los demás. Bueno, vos empezaste, primero, yo quiero un brindis por eso, por la magia del cine, porque ustedes saben que estamos tomando polita, obviamente. Muchas gracias, Camila, muy querida. Mm, y yo no quiero que yo me emborrache sola, Víctor, yo tenemos que emborracharnos los dos. Ay, hermano, empezó bien, empezó bien. Empecé como... Víctor, vos empezaste estudiando psicología, pero también tenías una relación increíble con la poesía, con la literatura. Te ganaste un premio nacional de poesía apenas teniendo 25 años. Vos has sido un hombre sensible, o sea, con una sensibilidad. Incluso en el docu de tu hija, por ahí hablan de tu sensibilidad, de que eres un hombre. ¿Qué es eso? Y cómo se acerca a uno, la necesidad de escribir. Pues es otro lenguaje también el cine. Y pues Sí. la psicología también. En algún momento leí que querías encontrar el alma de las personas o entender un poco el alma de las Sí, personas. pero eso me lo han citado varias veces, yo no sé dónde dije eso, es ¿Dónde que lo el alma de las hablaste? palabras, pero yo sí estudié psicología muy conscientemente de estudiar psicoanálisis, porque Ajá. eso se llamaba, ay, ya se me olvidó el nombre, pero eso se llamaba, era lo que después iba a convertirse en la facultad, pues, de psicología, que ahora es de la Antioquia. Pero eso tenía otro nombre, no me acuerdo cómo se llamaba. Pero eran todos profesores de psicoanálisis, pues que yo había conocido en los grupos de estudio cuando estaba en sexto bachillerato. Eran puros lacanianos, estudiantes, pues, profesores. Y tú sabes que, digámoslo, cuando yo entro, digamos, a la universidad, empiezo a recibir muchos cursos de psicolingüística, de sociolingüística, dados por psicoanalistas. Entonces, obviamente, le enseñaban a uno a Jacobson. Jacobson se supone que es un formalista, digamos, lo ruso, que define para siempre, digamos, unas funciones del lenguaje, y entonces esas funciones del lenguaje van a influir después en Lacan, y Lacan después va a hacer como un psicoanálisis todo muy conectado con los significantes, pues, con las palabras. Entonces, claro, a mí me gustaba mucho eso. Yo y estaba estaba en la revista Cuarimántima
Tuve esa suerte de que de pronto le presenté unos poemas a Elkin Restrepo en algún momento. Estuve en la casa de Elkin Restrepo, era un nadaísta, un postnadaísta, que era profesor de la Antioquia, que todo el mundo se peleaba por estar en sus clases. Entonces yo alguna vez con un hermano mío y con una amiga de mi hermano que se llamaba Luz Amalia Cuesta, fui a la casa de Elkin, le mostré como 30 poemas que estaban recién escritas, y Elkin, no sé por qué, se entusiasmó con los poemas y me invitó a ser parte de la revista, y entonces tuve esa suerte tan tremenda. Luego esos poemas, más otros, hice mi primer libro que se llamaba Alguien en la ciudad también perplejo, un título pues muy... ¿Qué te digo? Sí, muy del cine, muy prácticamente del cine, también, sí, porque... muy del cine, sí, y estaba inspirado en una película del London, de uno de los directores del nuevo cine alemán que se llamaba Artistas en la carpa perplejos. Entonces yo le copié, digamos así, y ahí fue cuando me gané el Premio Nacional de Poesía Eduardo Cotelamos, tenía 23 años. ¡Guau! Uno ya a los 23 ganarse un premio nacional de... Fue madre, sí, que muy inesperado, porque obviamente yo no pretendía eso, y eso obviamente me trajo problemas, más problemas que cosas buenas, porque digámoslo, ya muchas envidias de algunos poetas mayores. Wow. que se molestaron, y que, digámoslo, obviamente entre los finalistas a ese premio había muchos poetas buenos, pues muchos poetas reconocidos, incluso creo que estaba J. Mario Arbeláez, y estaba muchos poetas que eran pues que tenían ya una figuración nacional y todo eso. Entonces claro que muchos me cogieron la mala, pues obviamente diciendo pues que yo no merecía ese premio y demás, pero bueno, y al año siguiente, en el 79, hice mi primer corto, Buscando Tréboles, y con una cámara Super 8 que me regaló una hermana mía que me mandó de Chicago, donde estaba ya viviendo con su esposo y con sus hijos. Entonces, y ella cuando me mandó la camarita, una camarita muy rudimentaria, muy toda automática, eso no tenía exposición, ni foco, ni nada, eso no había sino que obturarla, y no más, era una cámara lo más simple del mundo, y con esa camarita hice ese corto, y ella me decía a mí, cuando me la mandó, me dijo que me acordara que mi papá también filmaba, porque mi papá era médico, y mi papá sí tenía un gusto por el cine tremendo, porque me dicen mis hermanos mayores que en general los sábados él, digamos, alquilaba unas películas como en algunas distribuidoras de cine mexicano, que alquilaban películas en 16 milímetros, y él tenía un proyector de 16 milímetros, wow. Belancabal, y tenía una camarita, filmaba pues las cosas familiares. Lo mismo que usted con Mercedes. Lo mismo que yo con Mercedes, sí. Incluso cuando yo hacía con Mercedes, y que grababa, y lo hacía con mucha conciencia de que quedara pues un vestigio de ese pasado de la infancia que muchas veces no queda, y que cuando queda es tan mágico. Y cuando le regalé, cuando ella se fue a estudiar cine a Buenos Aires, yo le dije, mira, llévate estas grabaciones que yo he hecho de ti y de Matías. Y le dije, de pronto puedes hacer algo con eso, ¿cierto? Ay, qué lindo. Claro, y siempre le dije, acuérdate que, digámoslo, yo no tenía la idea, es decir, cuando Mercedes hace ese corto, hace ese largometraje, Mercedes pues obviamente ya es una cineasta, ya está con otras ideas, de alguna manera ha superado pues un poco las ideas del papá, que eran como tan directas de un no, ya hace su propio cine, cuenta su propia cine. lengua. Pero yo siempre le decía, acuérdate que hay como una especie de simetría entre mi papá y filmando a sus hijos, en donde me filma a mí cuando yo cumplo un año, qué lindo. y yo y tú, pues esa simetría. Entonces yo pensé que ella iba a utilizar esa simetría, porque yo de alguna manera le dije que mirara también las películas que mi papá hacía, pues familiares, y pensaba que era lindo como esa simetría de los tres personajes haciendo cine. Pero ella, claro, ya tenía su propio lenguaje de mujer. Yo con esa película, la primera vez que lo vi, esa relación con el papá, la amé, porque no sé, como mujer se ve muy reflejado en lo que ella pues logró narrar y contar. Entonces siento que también, claro, ella aprendió su propio, claro, su propia forma de comunicar. Y digámoslo, como ella había estado haciendo la asistencia de dirección de La Mujer del Animal.
¿Qué películas? Entonces, claro que ella estaba muy tocada con esa experiencia. Y ella en cierto momento cuando volvió a Buenos Aires y ya pensé, como que se enfrió la experiencia de estar en el rodaje de La Mujer del Animal, ella empezó a pensar otras cosas. Claro, es una Y obviamente experiencia. también descubrió que nuestra familia, como toda familia, tiene sus secretos y tiene sus claves, sus secretos y sus ambigüedades, sus cosas oscuras y todo. Entonces empezó a hacer el retrato de familia que no deja de ser inquietante, ¿cierto? Sí, no, y es muy bello, la verdad. Vos estás hablando de los referentes ahorita. Y pues hay un montón de referentes que tú dices, a Luis Alberto Álvarez y Eli Ramírez son dos personas que te inspiraron y estuvieron muy cerca de ti. Pero entonces, no, quería saber como un poquito más, ¿cuáles son tus referentes principales para hacer cine? Para lograr Camila, yo te digo, es increíble porque yo no soy muy cinéfilo, yo no sé por qué, y siempre veo que eso algo que lamento y que me quejo de mí mismo, no ser tan conocedor del cine. Cuando estaba en esos cineclubes veía, pues, digámoslo, es el cine italiano, que es un referente fundamental en los cineclubes y que para la generación mía, pues obviamente fue un referente mucho más que la nueva ola francesa, mucho más que Godard, por ejemplo, o Truffaut. De la nueva ola, digámoslo, yo tomo esa Truffaut, que es el más sencillo de todos, con 400 golpes. Pero yo antes de la nueva ola, digámoslo, como todo el mundo, aquí el cine que nos entusiasma es el neorrealismo italiano, sobre todo con Vittorio De Sica, con esas dos películas que son El ladrón de bicicletas, y Umberto D, que también es hermosísima. Después también Milagro en Milán, también muy bella. Y luego ese neorrealismo, digámoslo, un poco ya más elaborado, que es el de Pasolini, digámoslo. Pasolini, nosotros desde el colegio era afiebrados con Pasolini. Tenía un amigo que, bueno, se fue nosotros terminamos en el 72, él se fue para Bruselas, para Bélgica, y vivió allá como 2 años y volvió para la época en donde Pasolini fue asesinado en el 75, y nosotros leíamos todos los artículos que Pasolini publicaba en esa época en el periódico. No me acuerdo cómo se llama la columna. Escritos corsarios, creo que se llaman. Y entonces, claro, este amigo y yo, Juan Felipe Jaramillo, era muy conocedor de Pasolini y de los poemas también, porque nosotros también empezamos a escribir poesía. Todo ese grupo de amigos, digámoslo, en el año 74 hicimos nuestro primer taller de poesía, que lo llamamos Nicanor Parra, pues basado un poco en los antipoemas de Nicanor Parra. Bueno, éramos unos afiebrados de la poesía, entonces claro que leíamos a Pasolini y lo veíamos, todas sus películas y demás, pero obviamente nadie de nosotros pensaba que iba a hacer cine nunca. Ese neorrealismo fue clave. Luego, digámoslo, ya tratamos de encontrar en el cine latinoamericano también raíces, pues cierto. Memorias del subdesarrollo, por ejemplo, es una película clave, sí, de Gutiérrez Alea. Todo, pues obviamente Glover Rocha también, con el cinema no brasilero, con a mí se me olvida este cineasta, el de Río 40 grados, que tiene otra película, bueno, ay, se me olvidan esas películas de este man, pero otro cineasta extraordinario que tú lo ves ahora y te da ganas de volver a verlo, volver a empezar a hacer cine, se te renuevan, digamos, los ímpetus por hacer cine. Bueno, ahí respecto a ser cineasta, porque bueno, yo también estudio comunicación audiovisual, soy graduada, aquí también somos comunicadores, pero hay un tema con el ser cineasta que nosotros siempre hablamos, y es muy difícil ser cineasta porque, o sea, si uno no viene de una familia que de pronto haya tenido relación con el cine, o si uno no tiene, pues para tener cámaras, pues poder acceder como a eso, o si uno no tiene algo de dinero, porque hacer cine es una inversión económica
fuerte. ¿Cómo, pues sí, eso del ser cineasta, cómo lo ves? Bueno, ahora con el celular se puede hacer muchas cosas, que es muy distinto pues como Sí. a tu época, pero sí es una posibilidad que tengan varias personas, o es algo que realmente se quedó pues como de pronto en cierto tipo de no sé, Pues el sí, cine, pues, mira, es un Camila, que privilegio hacerlo a veces, es un siento. privilegio, claro, y en general todas las escuelas de cine de todo el mundo, en Latinoamérica o en Estados Unidos o en Europa, en general el cine ha sido de élites, ha sido muy, muy de élites y de clase media mínimo, o clase media altas y de élites. Y entonces, como la clase media es una clase, pues, que tiene resueltos sus problemas, digámoslo, Lo básico, sí. lo básico de sobrevivencia, tienen una relación con la necesidad no tan abrumadora ni tan punzante como lo tienen las clases Populares. Sí. populares, cierto, que están todo el día, lo primero que piensan cuando abren los ojos es, bueno, ¿y qué? ¿Y hoy qué va a pasar? ¿Qué voy a ¿Y comer? qué va a comer? Pues bueno, puede que hoy lo tenga resuelto, pero la semana entrante, el mes entrante, ¿dónde voy a estudiar? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a trabajar? Todo es una necesidad. Y eso que yo te lo digo que uno como clase media no se pone, no es capaz de ponerse en esos zapatos son muy propios. Yo ahora que me mantengo, digámoslo, con las vendedoras de rosas, porque seguimos siendo muy amigos y estoy trabajando un guión con una de ellas y su familia, Wow. entonces me mantengo con esa familia, como es de pobre esa familia, loco, cosa tan berraca. Ella siempre trabajando, vendiendo flores, vendiendo cosas en las 70, en unas chasitas, pero épocas sin un peso para tener que caminar para bajar de por allá de Santo Domingo al centro. Ya no tienen ni para el bus, Ay. tienen que bajar. No, es una cosa, ya hasta se les pierde el celular, lo empeñan. Lo empeñan en una tienda, en la tienda ellos nunca lo reclaman y ya lo pierden porque en la tienda lo botan de pronto, lo venden por cualquier 50.000 pesos. Bueno, en todo caso, la pobreza es una cosa muy berraca. Sí, una es cosa difícil muy ponerse berraca. pues como unos zapatos. En zapatos de eso. Bueno, entonces el cine ha sido de clases medias. Y eso, digámoslo, ha marcado como cierta, creo yo, como cierta actitud y cierto punto de vista de las cosas. Entonces, obviamente, digámoslo, en Latinoamérica, por ejemplo, aquí en Medellín, que ya se ha abierto una escuela de cine, la abre el ITM, ¿cierto? El Instituto Tecnológico Metropolitano, que es un instituto pues que siempre ha educado a las clases más desfavorecidas, para las clases bajas, a los estratos, por decirlo, los estratos 3, 2, 1. Y entonces ahora yo creo que lo que está interesante, y lo mismo que pasa en el Politécnico también, que hay también televisión y cine, y es que no sé si te has dado cuenta de cómo los cineastas del Politécnico son más recursivos, a mí me parecen, son unas personas que saben de la necesidad y que saben, conocen, digámoslo, unos vecinos, unos barrios, unos parientes necesitados, tienen muchas historias en la cabeza, la vida de ellas en sí misma no es aburridora ni nada, es una historia intensa, a veces dura, entonces de ahí salen unos cineastas distintos. Yo, por ejemplo, he conocido, no sé si tú conoces a un cineasta, un fotógrafo que se llama Liberman Arango. Liberman me suena. Liberman salió del Politécnico, su hermano también Andrés, y Liberman es un fotógrafo, pero tremendo, y un cineasta. Yo lo conocí porque él hizo un corto sobre Chocolatina, que es uno de los actores de La Vendedora de Rosas, que se llama Mareada Feliz. Y qué corto tan divino. Y se ha vuelto fotógrafo, ya no digamos lo ha dejado de ser tanto director, fotógrafo. Y el punto de vista de las cosas, uno habla con él y es distinto. Él vivió con un abuelo muy pobre, con unos tíos, conoce mucho de la vida, de los barrios, es un man de una empatía con todo el mundo. Lo que te quiero decir es que cuando ese cine que va a ser hecho por unas clases populares va a ser un cine distinto, creo yo. Sí, no, y igual de todas formas hacer cine también es resolver. Pues quería hablar un poquito de los rodajes porque siempre
por ejemplo, a nosotros nos ha tocado inventarnos un dolly con las llantas de un skate y hacer maromas para pues, como poder tener los zapatos. Y sé que en los rodajes tuyos también hay veces que ha habido muchas cosas que resolver, y eso, yo siento que eso es lo que le enseña a uno al cine, como vivir la vida pues inesperadamente. Inesperadamente. Entonces quería pues, hablar un poquito de eso, de los rodajes, que es el cine, hacer resolver en un rodaje, y más como director y en unos ambientes, como unos contextos tan complejos como los que has rodado vos. Como esas películas que he rodado tan complejas, sí. Digámoslo, Rodrigo, tan complejo con esos muchachos que estaban prácticamente perseguidos por la policía, que tenían como, por decirte, como un, entre comillas, un olor particular de estar fuera de la ley, de tal manera que por donde aparecían en sus motos, cuando estábamos rodando, había momentos donde ellos, digámoslo, el punto inicial del plano, en moto ellos tenían que ir lejos, por 2 cuadras, y entonces con boquitoques uno decía acción. Casi nunca ellos podían, no aparecían porque la policía los había cogido. Entonces, ¿por qué no aparecen los actores? Víctor, no, es que una patrulla pasó por acá, los vio a ellos y inmediatamente empezaron a investigarlos, y ya se los van a llevar porque los encontraron con marihuana, y como eso se les nota que son unos pelados que están fuera de la ley. Entonces esos rodajes están pesados, pero obviamente cuando hicimos Rodrigo, nosotros teníamos la producción de Focine. Entonces teníamos pues permisos, ayuda. Sí, y teníamos a pesar de que en ese momento, digámoslo, todo el mundo estaba aprendiendo las funciones del cine. Sí, porque apenas estaba llegando. Sí, apenas, digámoslo, la gente estaba estudiando producción, guión. En los años 80, pues increíble. Yo, por ejemplo, no tenía un libro de guión, es increíble. Yo hice el guión de Rodrigo Edena Futuro. Pues esto da pena porque es muy mío, porque yo soy muy ignorante, hermano. Yo no sé por qué, como que soy muy perezoso para estudiar ciertas cosas, pero yo nunca entré a hacer el guión de Rodrigo pensando que había 3 actos. Y que entre esos actos había unos puntos de giro. Esos conceptos que después ya se vuelven, digamos, universitarios. Ajá, sí. y que todo el mundo los maneja y que son importantes. Yo no los tenía. No había como libros de guión. Yo no sé por qué los guiones los veíamos en la pantalla, ¿cierto? Ahí era que veíamos, estudiábamos o analizábamos. De vez en cuando había conferencias sobre guión. Pero todos aprendiendo, bueno, y esos rodajes, digamos, mira, después hicimos La Vendedora de Rosas. Que el documental de Detrás de Cámaras, que eso también ustedes no dejaron de grabar. O sea, ustedes graban la peli, pero a la vez detrás todo el tiempo, hasta las peleas, cuando se agarraban, cuando yo era como, pero uno, ¿por qué no dejan de rodar? Pero que un documental muy chévere, pero sí, ustedes no paraban de rodar ni un segundo. Eso era, digámoslo, pues, una intención del productor. Okay. De Ervin Gogel. Porque a mí, yo como director, incluso a mí me molestaba que estuvieran grabando todo el tiempo. Yo le decía, pero muchachos, pero dejen de grabar, que nosotros estamos pues haciendo esta película, pero ustedes lo desconcentran a uno todo el tiempo. Sí. Pero como dices tú, al fin uno agradece que el productor hubiera hecho eso, y de ahí salió ese documental que se llama Poner a actuar pájaros. Que yo recuerdo que cuando hicimos la película y cuando la película iba a salir, digámoslo, cuando la película iba a salir de que vinimos de Cannes y que iba a salir en los teatros y todo eso en el año 98, digámoslo, ¿cómo fue eso? Yo creo que eso fue como en Semana Santa que decidieron mostrar el documental Poner a actuar pájaros, y yo le decía a Ervin Gogel, no vas a mostrar eso, Ervin, pero ¿cómo vas a mostrar toda la gente drogada, hasta el director, todo el mundo en esa rumba, en ese desorden mental, en esa película tan desatinada? No, yo le dije, no vas a mostrar eso, que vamos a quedar como un zapato, hermano. Y yo le decía a mis amigos, no vean eso. Eso pasó una Semana Santa. Y después, cuando lo vieron, los amigos y toda la gente que vio el documental me decía, no, qué documental tan hermoso, Víctor, ustedes cómo hicieron esa película, ustedes qué esfuerzo tan... Como que ya dije yo,
sirvió, lo lo vieron de otra manera. Lo vieron de otra manera. Igual hacer cine es una rumba, yo creo que casi siempre uno está, o sea, sí, está juicioso, no sé qué, pero los rodajes uno siempre tiene que es como disfrutarlos. Y siento que ha sido una manera también muy tuya de hacerlos, como muy de disfrutarlo, o sea, ha sido muy serio, pero ha sido, he escuchado en varias entrevistas, me han contado que siempre ha sido como un disfrute también hacer cine. Sí. No sé por qué, yo me he preguntado, pero no he encontrado la respuesta de por qué esos grupos de cineastas, porque no era solamente el grupo de Medellín, sino todos. Fíjate Cali, por ejemplo, en la película de Todo comenzó por el fin. Esa rumba esos caleños sí que eran enrumbados, eso sí es que, y nosotros como en parte también por influencia de ellos, porque en el grupo de nosotros llegaron varias personas del grupo de Cali y también, la verdad es que nos influyeron un poco. Nosotros también éramos un capítulo también muy enrumbado. Yo creo que también, ¿por qué era? Yo me pregunto, porque ahora, digámoslo, la actitud de los cineastas ya no es esa. Sí, te escuché que cuando fuiste a Ángel 69, que los viste todos serios. No, hermano, yo era la mosca en la sopa, hermano, en la leche, yo era el único que estaba enrumbado. Y ellos no me decían nada porque pues yo no tenía que actuar ni nada, sino que tenía que manejar una limusina funeraria y yo no tenía que hacer nada, ¿cierto? Entonces no era notorio que es que yo me estuviera tomando pues una cerveza. Pero todos eran súper serios y me di cuenta que obviamente ya hay una conciencia de que hacer cine es un privilegio, que es muy difícil y ya la gente ha estudiado. Es que estudiar cine, mira, yo por ejemplo, yo siempre tengo como ese bache, yo tengo un bache como mental y es que yo no me gradué de nada. A mí me han dado... No, pero usted tiene el diploma porque me lo dieron de la un universidad. Honoris causa. Ajá, un honoris causa, sí, pero ya, ¿qué más? Pero no, yo no estudié nada, yo no terminé nada. Estudié la vida, Víctor. ¿Qué más escuela que la vida? Y la calle. Sí. Obviamente esa época que nos tocó a nosotros, de que es el comienzo del narcotráfico que se hace visible y todo eso, o sea, ponle tú desde el 76, 77, en donde estábamos aprendiendo cine, leyendo a Luis Alberto, habíamos también conocido a Eli Ramírez. Eli Ramírez también fue una revolución, y lo que te decía yo, que me acuerdo también cuando salí de la calle después de que Eli Ramírez nos leyó pues al grupo de poetas, digo el grupo de poetas porque había poetas ahí de verdad, buenos, pues grandes poetas, la verdad. José Manuel Arango, estaba Daniel Vinograd, estaba ese día pues estaba el mismo Elkin Restrepo, bueno, estaban una mano de poetas ahí y recuerdo que Eli nos leyó, se tomó porque Eli era muy serio y Eli era muy huraño y Eli no le gustaba que le hablaran para nada de su obra ni que nadie lo envaneciera de nada, entonces, pero nos leyó los poemas en la parte alta abajo, que son unos, no sé si tú los has leído, es un, digamos, un libro de poemas que es fácil de leer, porque son como relatos, nace de un libro de cuentos que él tenía, que lo convierte, bueno, los primeros los convierte él en poemas, y son poemas con personajes, con cosas que ocurren, una violencia y narrada pues desde la poesía. Y yo recuerdo que cuando salí a la calle después de lectura, yo también salí otro distinto, a una ciudad que también había cambiado. Ya el punto de vista de él me había cambiado todo. Ya veías la ciudad diferente. No, hermano, ya como que si hubieran abierto todas las puertas de la ciudad, como esas imágenes que tiene la gente cuando conoce la realidad, y es que sobrevuela por las casas y que los techos se abren y uno ve la gente comiendo, estudiando, haciendo el amor, conversando, que uno ve la vida pues... tiene el privilegio de verla como si fuera un ser invisible. Así fue ese día, que pero ¿qué es esta poesía? ¿Qué es esto qué es esta forma de mostrar el mundo? Ese también. Después, mira, 10 años después, eso fue en el 77, y 10 años después, en el 87, estábamos nosotros, ya habíamos rodado Rodrigo D en el futuro, y todos esos poemas me sirvieron a mí para hacer Rodrigo D. Increíble, digamos, toda esa vida de poeta en la Universidad de Antioquia, en Acuarimántima, con estos
al lado de estos grandes poetas, después redundó en unas cosas muy buenas, pues en la posibilidad de entrar a la ciudad a través de la poesía. Me voy a dejar tomando sola, Víctor, que si no, me emborracho solita. Qué chévere, porque son diferentes maneras de llegar pues a la creación. Por ejemplo, con Irati lo veíamos, Irati tienen que verse a Kababuru. Víctor tuvo un conversatorio con ella, es nuestro primer capítulo, así que vayan y vean. Y pues con Irati llegó también a crear una historia, pero a través del dibujo, porque ella es buenísima para dibujar, ilustrar, entonces eso, y vos a través de la escritura, de los poemas, entonces siento que son diferentes, o sea, uno no sabe escribir un guión así tan técnico, pero pues llega al arte de otras maneras. Ahí yo te quería preguntar sobre justamente esos personajes, porque pues ha sido algo que ha sido criticado, alabado, etcétera, de que hayas trabajado con actores naturales. Pero vos con algunos, como ahorita estabas diciendo, con gente de la vendedora tenés todavía un montón de relación, todavía son amigos, pues no sé, ¿cómo es trabajar con esos personajes, no solo en la película, sino como si es necesario crear una amistad? Porque, por ejemplo, vos lo decías y vos decías, no, es que hay que parcharse con ellos, hay que tomarse la pola, hay que conocerlos para poder hacer la película, o si no... Ay, no se puede, no los conocemos. Entonces, ¿qué bacano esa relación y por qué los actores naturales y ahorita ya después de tantos años, pues cuántos años tiene la vendedora y todavía en tu vida estas personas? Todavía, increíble. Es raro porque, digámoslo, en general los cineastas evolucionan mucho de acuerdo a sus películas, cambian, ¿cierto? Tienen todos unos, ¿cómo llaman esos? Pues un recorrido, digámoslo, de transformación personal, de acuerdo a lo que van haciendo. Yo no sé por qué yo desde que hago Rodrigo de No Futuro, ahí me estacioné. Ahí me quedé, digámoslo, siempre observando, digámoslo, esa Medellín de los barrios populares, observando. También, yo creo que también, digámoslo, a veces uno a veces piensa en uno mismo, ¿sí? ¿Quién es uno? Y digámoslo, y por qué uno es así de esta manera, y por qué han resultado las cosas de tal manera. Entonces, yo he pensado que también cuando yo conozco a los actores de Rodrigo de No Futuro, que es como un segundo momento después de conocer los poetas de Guarimántima, pero los poetas de Guarimántima, digámoslo, eran personas más bien silenciosas, calladas, conductadas, ¿cierto? Cuando conozco los actores de Rodrigo de No Futuro, que es como conocer también los personajes de los poemas de Lee Ramírez, que él tiene, Milín es un personaje, bueno, y La Flaca es otro personaje, el Caleño, hay unos cantidad de personajes ahí, pero yo me liberé, yo sentí como un alivio al descubrir esta juventud de los barrios populares, porque me di cuenta que eran unas personas que tenían un principio de entusiasmo, de libertad enorme, que no estaban, ¿qué te digo yo? Como que tenían una actitud, digámoslo, alegre con la vida, y que de alguna manera, a ver cómo te digo yo, no estaban como aplastados por eso que tienen las clases medias, que están aplastados por una conducta, un camino a seguir. Un camino a seguir, una cosa acartonada, paralizante, una forma de ser que no, cuando yo encuentro esos actores de Rodrigo, siento la libertad tan tremenda, como quien dice que se han liberado de todo ese tipo de complejos. Es unos muchachos sin complejos de nada, unos muchachos abiertos a la vida, conversadores, y yo creo que a mí me encantó esa libertad. Entonces yo seguí un poco como añorando esas amistades de los muchachos de los barrios. Cuando terminamos Rodrigo de, pues obviamente yo volví a trabajar otros guiones que nunca se hicieron, pero si tuvieras que guiones tan interesantes que hicimos en esa época, unos guiones que eran un poco como el anticipo de todo lo que ocurrió después. No los pudimos hacer porque claro que cuando mostrábamos esos guiones la gente te decía, pues ya basta de No Futuro, ya no más de esta vaina, ya ustedes como así, pues ¿cómo es que se dice? Cuando la gente, que a mí me han acusado mucho de eso, de hacer apología del delito.
del delito y esto de, ay, Apología del delito. ajá, ¿Qué y ibas a decir? De la, ay, ¿cómo se llama también? Pornomiseria, eso. Y ajá, mucha gente pues también piensa en eso, pero digamos que en algún punto uno a veces lo veía y decía, ay, ¿será que sí? Pero ahora yo que ya he visto mucho más de su cine, ya el documental, ya he visto como otro montón de cosas, yo siento que usted, bien lo dice en algunas entrevistas, que es verse en el otro como para reconocerse a usted mismo. Usted varias veces como que reconoce ese otro que a veces no se ve, y usted se volvió como un altavoz de esa realidad que a veces era como invisible. Incluso antes de que usted leyera los poemas, antes usted mismo dice como que yo descubrí un Medellín que no era. Entonces, ¿cuál es esa necesidad? Porque a veces, por ejemplo, ahora hay una discusión muy fuerte de, bueno, si hago cine indígena tengo que ser indígena, o si no, no puedo hablar de los indígenas, o si hago cine sobre X población, tengo que ser así para poderlo contar, o si no, no puedo. Pero vos no hacías parte de esa población, vos decidiste ser un altavoz para visibilizar esa población. Entonces, ¿por qué? Y pues, ¿cómo lo ves también con esa crítica de que vos, no, pues no sos... Sí, no, es una cosa que de todas maneras me pone a mí a pensar, pero de todas maneras, digámoslo, la ciudad de todas maneras es una unidad. Uh-huh. Tú sabes que de todas maneras todos estamos en una Claro. ciudad que está hecha de distintas experiencias sociales, ¿cierto? Lo que se llama ahora estratos sociales, ¿cierto? O clases sociales. Pero no sé si a ti te parece que tienes la misma idea de Medellín. Medellín es como una ideología, es como un afecto y como una forma de creer que pertenecemos a algo que de alguna manera es uniforme y unitario, a pesar de ser tantos barrios de tantas condiciones sociales y experiencias sociales. Entonces, digámoslo, yo lo que hace el cine, digámoslo, cuando tú empiezas a trabajar y cuando empiezas, digámoslo, a interpelar esa ciudad que tú ves en la calle, con la que te cruzas todo el tiempo, y que es una ciudad que tú no sabes muy bien cómo describir, pero después de hacer Yo, Rodrigo, sé que esa ciudad es una ciudad en donde convive la exclusión, una gran exclusión con la inclusión, ¿cierto? Entonces, esa ciudad que tiene esas dos caras, de una gran exclusión y una gran inclusión, el cine, la cámara de alguna manera es un ojo objetivo, y que por lo tanto ve los signos de la exclusión y los de la inclusión también. Entonces, obviamente, tú como haces parte de una ciudad en donde lo más importante es establecer los diálogos a partir de la diferencia, precisamente para reconocerse en el otro, para reconocer la experiencia de la otredad, que es la experiencia de la ciudad fundamental. Porque tú sabes que cuando tú eres un niño y sales, y la primera vez que ves pasar un bus con un nombre que dice Barrio Cristóbal, y que ves que los buses vienen del centro, y ves que hay un baldío donde juegan fútbol unos muchachos que se terminan peleando a puñaladas. Cuando vas viendo esa te das cuenta que la ciudad te emociona. Tienes una vivencia de tu familia. Tienes una... Paramos un momentico, voy a contestar una llamada. No, un podcast muy con cámara y sonido. Que sí. ¿Y usted a qué hora viene? Ah, bueno. Aquí nos vemos. Yo salgo más tarde. Entonces, yo siempre he tenido esa conciencia. Entonces, para mí Medellín es esa diferencia, es la identidad sobre esas diferencias. Incluso cuando rodábamos, digámoslo, estábamos haciendo Rodrigo de No Futuro y estuvimos... esa película tuvo la enorme ventaja de obligarnos a atravesar unas fronteras que existían en esa época, porque cuando estudiamos en la Universidad de Antioquia, a pesar de que se estudiaba psicoanálisis, poesía, de que se estudiaba filosofía y bueno, y lo que tú quieras, a pesar de eso, los barrios, no había una conciencia de que esos barrios tenían la historia de la ciudad, tenían condensada la historia profunda y el pecado, entre comillas, profundo de Medellín.
que es una sociedad que de pronto vienen miles de personas, cientos de miles de personas de todos los pueblos de Antioquia, son arrojadas por la violencia y también fascinados, digámoslo, por la modernidad de la ciudad, y no son recibidos, y son recibidos, digámoslo, a regañadientes, son recibidos mirados por encima del hombro, y llegan tantísimas personas, pero miles de personas, a habitarle el único lugar en donde la ciudad les permite vivir, que son las laderas del Valle de Aburrá, a construir barrios en donde no se hacía presente la verdad, la ciudad como tal, y las autoridades, pues no hay ni siquiera un sentido de lo público en esos lugares. Son lugares en donde, que te digo, no está la ley, esa exclusión, que es una historia tan brutal, porque eso es una historia de los años 50, 60, 70. Y sigue. Todavía hay esos barrios que están construyéndose. Cuando rodamos La Mujer del Animal, lo rodamos en Nueva Jerusalén, que es un barrio también de exclusión, de autoconstrucción brutal, en donde la ley allá como ahí está tan abandonado, tan huérfano, tan abandonada todos estos medellinenses, ¿cierto? Que los que mandan allá son las bacrines, que te cobran el agua, la luz, la tierra, todo es un lugar de otra ley, la ley de la violencia. En todo caso, el conversar con la ciudad es una esencia de la ciudad misma. Entonces es lo que yo he hecho. ¿A través de qué? A través de un arte extraordinario, que es un arte en donde se mezcla lo subjetivo, que es el escritor, que comienza a rodar una película con unos lentes que son objetivos, con una cámara que es objetiva. Esa mezcla de lo subjetivo y lo objetivo es tan fuerte, tan potente, y te permite dialogar. Y a mí me parece que es lo que yo he hecho, porque mira que cuando se habla de pornomiseria, todo eso, pues la pornomiseria no es una forma del diálogo, es simplemente apropiarse del otro, apropiarse de los contenidos del otro. Pero yo creo que mis películas han sido siempre un diálogo. Por eso mira que todavía sigo dialogando contra las vendedoras de rosas. Y aquí seguimos dialogando. Sí, no, y por ejemplo yo siento que, pues primero no eres... es diferente, o sea, lo que estás diciendo, o sea, estás retratando la ciudad que habitas, sí. Estás retratando parte de lo que eres también, porque si, como vos decís, si no seríamos nosotros sin todo lo que significa Medellín, también su conflicto, también su exclusión, también no seríamos los mismos. Y otra cosa, y es que yo siento que hay veces también en esa idea de que tenés que retratarte a ti mismo o a tu entorno, no sé qué, uno termina mirándose el ombligo y sin mirar al otro, y sin ese diálogo que vos decís que es tan importante, tan necesario. Pues obviamente hay que analizarse uno mismo, pero uno necesita hablar con el otro para poder entender un poquito, y que alguien también le diga, no, pues, por ahí no van las cosas, piénselo distinto, mira esta otra realidad. Pues eso también es muy bonito. Yo ahí te quería preguntar, justamente, bueno, pero hay un tema, y es con lo que vos ahorita estabas hablando de Rodrigo D. Y es, bueno, vos escogiste el punk. En ese momento una música como tan estridente, y que además ese punk de Rodrigo D nos marcó a todos, o sea, todavía nos marca. Por ahí nosotros queremos hacer un videoclip de punk, y uno de los referentes principales es Rodrigo D. Y pues esa ciudad que se ve ahí, todo lo que significa. Entonces, porque el punk en ese momento, y como mucha gente me ha dicho que de hecho ese punk los marcó, pues, yo creo que hasta ahora. Era muy importante, o sea, por una casualidad que nosotros estábamos haciendo la película, que nos encontremos con Ramiro Meneses. O sea, todo eso son unas casualidades tan hermosas, porque yo después he conocido gente que todavía vio el día cuando ellos salieron, que iban para Tiempos Modernos, que les dijeron, se despidieron, vamos a hacer una película y qué tal cosa, cogieron el bus y llegaron a Tiempos Modernos, que era la productora nuestra. Hay gente que se acuerda de ese día incluso. Y la casualidad fue que Ramiro estaba se montó a ese bus y se llegó a la oficina, y Ramiro Meneses, que es un artista genuino, total, en todo sentido, en un momento dado llevó unas baquetas, y que nosotros le preguntamos si esas baquetas, hermano, ¿por qué las tenés? Entonces él nos dijo, es que yo soy
baterista de una banda, de un grupo de punk que está hecho de 2 personas nomás, porque en general los bandas de punk y de rock son de más de 2 personas. Él estaba con un amigo que se llama Omar, y el hecho de que Ramiro llegara, cierto, presentara su talante de actor tan especial. Él no sabía que era un actor, pero obviamente... Un actor nato. Nato. Él nos hablaba del papá, nos hablaba de su mamá. Cualquier cosa que él dijera estaba muy bien actuada. Tenía una naturalidad y tenía una verdad tan especial él. Y entonces, claro, cuando nos mostró los temas, porque en general no hemos reconocido que los temas de Rodrigo los más importantes son de Ramiro Meneses. Mutantes, sí, pues. Eso es él pues como compositor, porque Omar prácticamente, no sé si era Omar, pues sí, colaboraba yo creo que también, digámoslo, con la música propiamente, pero lo que eran los temas eran todos de Ramiro. Entonces Ramiro, nosotros le pedíamos que nos improvisara esos temas y nos quedábamos fascinados. Y él nos hizo una inducción en el punk de ese momento, y además nosotros no sabíamos esa corriente, digámoslo, Sí, de cultura que había cultura en la ciudad. Muy importante. Tan importante. Que todavía nos marca, y de hecho hay un tema, hay una discusión que dicen, hay un punk medallo, que es el punk de acá, que tiene un sonido único. Hay gente que dice, no, el punk es punk, pero pues hay personas que defienden que hay un punk medallo que es el sonido de acá, eso que no es tan igual, es distinto, sí. Porque además está afectado por la sociedad pues que vivía en ese momento. No, es que la juventud en ese momento estaba convulsionada, destrozada, traumatizada. Si todos estábamos traumatizados, porque era la época de, pues, donde la mafia se manifestaba, había la delincuencia se había tomado la ciudad, no solamente la ciudad y las calles, sino también las mentes de todo el mundo, porque todo el mundo tenía un declive y un punto de vista en donde se admiraba cómo la delincuencia había logrado descubrir, digámoslo, un producto que se vendía millonariamente en Estados Unidos, que era la cocaína, y cómo pues habían de alguna manera vencido una pobreza que llevaba siglos sin poderse vencer. O sea, los pobres y la gente humilde no podían pedalear ni no podían, digámoslo, sacudirse de la pobreza. No habían podido durante décadas, siglos, sin poderse sacudir de la pobreza, y llegan una generación de esos narcotraficantes que se sacuden de la pobreza, y eso no es cualquier cosa, eso es un valor en sí mismo. Entonces, claro que, no sé, pues pensarán que no le dan la gente no le da. El narcotráfico fue un movimiento muy importante que cambió muchas cosas, permitió que se rompieran unos vetos, unos impedimentos increíbles, por ejemplo el de la pobreza. Entonces, claro que todo el mundo estaba en esa época también impresionado, digámoslo, porque el narcotráfico también había producido unos cambios muy inexplicables en la sociedad, en las familias, en la juventud. La vida no valía nada. Había aparecido la modalidad del sicario. El sicario, que era como quien dice un personaje de historia romana, que solamente pues algunos podían saber de qué se trataba, pero ya había aparecido el sicario material, pues como el autor material, que era movido por unos autores intelectuales que le pagaban, y una juventud que ya consideraba que la vida era una mercancía y que se negociaba con ella, las cosas que tenían a todo el mundo realmente sin impacto mental y cultural. Sí, escandalizados y traumatizados. No, y lo que hablamos ahorita, por ejemplo, de Smiling Lombana, que de Daniel Abad, también, o sea, esa época afectó como a muchas personas, a toda la sociedad en general, y pues a Medellín particularmente. Entonces esos pelados, digámoslo, encontraron muchos de ellos que la única manera de protegerse era a través del punk,
a través del rock, a través del metal también, porque también hay un metal el medallo. metal de acá es increíble y tiene una historia fascinante también. De hecho hay unas bandas que pues se inventaban los instrumentos y han llegado lejísimos por allá a unos países donde ni uno se sabe los nombres, pero son las bandas de acá, son brutales, y el metal también tiene una historia muy, muy bonita. Algún día hablaremos del metal por acá. Entonces, la suerte nuestra fue estar haciendo esa película. Yo de todas maneras estaba, digámoslo, guiado por los poemas de Eli Ramírez, en donde en Eli Ramírez el protagonismo grande de Eli Ramírez es la delincuencia. O sea, la sobrevivencia, las familias, los vendedores, digámoslo, del Pedrero, ¿cierto? Del Guayaquil, tanta humildad, tanta pobreza, pero de todas maneras con los círculos de la delincuencia. Entonces, claro que Rodrigo Dea hay delincuencia. Rodrigo Dea, digámoslo, luego se hace Los Nadie, ¿cierto? Fíjate que después, de hecho, ahorita le iba a hablar de Los Nadie. 20 años después se hace Los Nadie, y Los Nadie de todas maneras tiene una diferencia, y es que ellos están desde el punto de vista, Los Nadie no se mete con la delincuencia, mientras que nosotros sí. ¿Por qué? Porque está el narcotráfico presente, por los poemas de Eli Ramírez, pero de todas maneras fue muy afortunado, digámoslo, porque necesitamos también algo que atenuara, digámoslo, porque la delincuencia es una rebeldía, la delincuencia de alguna manera es una rebeldía y es una cosa que nace de un resentimiento profundo, sí, y de un deseo también de una vida atravesada, de una vida con otros valores distintos. Entonces era muy interesante que el PON llegara, como quien dice, a matizar esa delincuencia como rebeldía, y que tuviera un lenguaje distinto, sí, y que tuviera, digámoslo, que estuviera dentro de la cultura, que fuera, digámoslo, un lenguaje de la cultura que no pasara propiamente por el abuso del otro, por el maltrato del otro, que es la delincuencia. La delincuencia inevitablemente siempre obliga a un maltrato del prójimo. Y el PUN necesitaba, era un grito de rebeldía. Era un grito de rebeldía. Distinto a decir, ya sí, no más, nos cansamos de esto. Sí. Pero justamente quería hablarte de Los Nadie, porque la primera vez que yo vi a Víctor, yo creo que Víctor no se debe acordar de mí, por una proyección de Los Nadie. Bueno, les confieso, y aquí Los Nadie es una de mis pelis favoritas, yo amo esa película con toda, es muy bonita, pero entonces yo me quedé siempre reflexionando, ¿será que sí queremos huir? Y fue algo que me quedó ahí sonando mucho tiempo, y quería pues como hablarlo con vos, o sea, si de verdad seremos una juventud que quiere huir, o queremos las cosas distintas, o cómo es ese cine también hecho por nosotros, que está muy referenciado a vos, pero que nosotros tenemos también lo que vos decís, por ejemplo con tu hija, que ya tiene otro lenguaje, ya ve las cosas distintas, ya no las ve como vos. Entonces sí, ¿cómo ves esa juventud que en ese momento me dijiste, ay, es que estos jóvenes punqueros de esta película quieren es huir? Y nosotros no, nosotros queríamos estar acá, pero también era el no futuro, pues en ese momento. En cambio nosotros quizás, yo decía, bueno, y todo el mundo me decía, bueno, aquí de pronto nosotros sí queremos un futuro, o lo vemos diferente, buscamos otros caminos. ¿Cómo ves esa forma de hacer cine? Ya desde yo después, digámoslo, pues te voy a tirar estaba dando un taller, yo muchas veces doy talleres sobre lo que yo llamo cine de realidad, ¿cierto? Y obviamente los doy no porque crea pues de que mis películas sean muy importantes, porque obviamente existe un cine mucho más elaborado y hay cineastas que son mucho más creativos que lo que yo he sido, pero yo lo que les digo es que yo trabajo, cuando hicimos Rodrigo de No Futuro, tengo como, digámoslo, no sé qué me obliga a mí a pararme, a no tener un argumento, y a pararme a tratar de entender la ciudad, también los poemas de Eli Ramírez. Entonces yo de alguna manera como que trabajo los argumentos y las historias de las películas a partir de lo que yo llamo el universo. Y el universo es una forma de recibir la unidad de la sociedad sin seleccionarla ni escoger unos fragmentos y unos pedazos, sino que recibir todo el impacto de la sociedad entera en todos sus elementos, ¿cierto? Sí, con todo.
Entonces, claro que el elemento, digámoslo, de la delincuencia, yo lo tenía que tomar, porque las voces de la delincuencia hacían parte de las voces de la ciudad, y si no contabas con esas voces, no tenías la voz de la ciudad. Entonces, cuando hacen los nadie, en general, cuando hacen también los días de la ballena, ellos no tienen esa intención. Son otras voces, sí. Son otras voces, y hay unas voces que están acalladas o que están un poco miradas con cierta suspicacia, mientras que yo, cuando me relaciono con estos pelados que son delincuentes, ¿cierto? Entre comillas. Que haces el altavoz de ellos. Claro, y yo los escucho en lo que ellos tienen que decir, y yo no los estigmatizo ni los dejo a un lado. Qué cosa tan interesante. Por los poemas de Lee Ramírez también, pero yo no los estigmatizo, no los dejo a un lado, escucho esas voces como si fueran unas voces iguales a las de otros muchachos que hayan decidido dedicarse al arte, a la música, al estudio, a la academia, igual. Porque ellos sí que son la voz de la exclusión. Ese intento por ver la ciudad, que es lo que me ha permitido Ely Ramírez también, como un todo, hace que entren esas voces disonantes, resentidas, esas voces oscuras, que son las voces que hacen parte de la ciudad. Que hacen parte de la ciudad. Tú no puedes entender la ciudad si dejas esas voces a un lado. Es muy posible que, digamos, lo que el valor de Rodrigo D sea haber recibido esas voces y haberlas tenido en cuenta. ¿Sí me entiendes? Porque claro. Sí. Sí, es otra forma de hacer cine. De pronto uno a veces también cuenta desde su punto de vista, y vos querías eso, como que estuviera esa voz que a veces uno no escucha, y ni siquiera no es porque no quiera, sino porque a veces ni se da cuenta que existe. No, además porque, digámoslo, en Rodrigo D, la película, digámoslo, por decirlo así, es un dispositivo que recoge un mensaje de la ciudad muy profundo, y es el mensaje que esos muchachos expresan como no futuro, ¿cierto? Y que a ellos los obliga, digámoslo, a recorrer esos caminos de no retorno, del no futuro, los obliga a esa exclusión tan bárbara, que los obliga a ellos a escoger, digámoslo, unos caminos que absurdos, sí, que son los caminos de la violencia. Esos caminos no tienen retorno, no tienen fin, no tienen... ¿Un abismo? Son un abismo completo, pero esos caminos, digámoslo, les permite, como ellos vienen un poquito del rock, y ellos han estado, rock vieja guardia, y han estado tan cerca del punk, ellos saben, han visto a Sex Pistols, y entonces ellos toman ese no futuro de Sex Pistols, y logran expresar eso que están viviendo ellos, y por primera vez le dicen a la ciudad, porque es que si no, ellos no tendrían voces. Además, no son solamente 100.000 jóvenes, sino cientos de miles de jóvenes que han decidido escoger el camino de la violencia como un camino posible, en una especie de ¿qué te digo yo? Como de engaño es que no encuentro la palabra, pero es como en una especie de equivocación inevitable que produce, digámoslo, la exclusión. Porque la exclusión, digámoslo, es estar encerrado en un lugar en donde las cosas del mundo llegan como tarde o llegan como imágenes, llegan como cuando está la gente en la cárcel, como la caverna. Como la caverna de Platón, que las cosas llegan desde afuera como imágenes. Wow. Y entonces, al vivirse como imágenes, al llegar así distorsionadas por la exclusión, las conclusiones que se sacan son totalmente erradas, al punto de que... Como una alucinación. Sí, como una especie de alucinación o de un efecto de drogadicción, un efecto, pues, digámoslo, en un efecto de pensamiento equivocado que produce la exclusión. Y ese pensamiento equivocado, que es un pensamiento como infantil, digámoslo, de donde sacas unas conclusiones que son erradas, que son infantiles, no tienen una lógica, digámoslo, muy elemental, muy infantil. Ellos empiezan a pensar pero yo creo que eso es motivado por la exclusión tan brutal
que no les deja ningún otro camino, ninguna otra camino real, que llegan a pensar que matar es un trabajo, que matar es un trabajo, que tú siendo, digámoslo, el mensajero como sicario de la muerte de una persona que te pagan para matarlo, que eso es un trabajo. Increíble, porque ese asunto, digamos, lo simbólico de que alguien te da, digámoslo, la misión de matar a otro y de pagarte por eso, que eso de por sí ya es una relación social. Esa ignorancia, digámoslo, infantilismo de pensar que eso es una relación social. Que teso, sí, es otra forma de verlo, que a veces uno no mira las cosas como desde ese punto. Yo quería preguntarte, vos cuando hiciste cine, con ese acercamiento justamente a los personajes, Mercedes lo cuenta en la peli como el tema de Papá Víctor. Papá Víctor, que se acerca a esos personajes, no solo de la vendedora, de estos muchachos, que te vuelves también, incluso para nosotros los cineastas que te vemos como, ay, el papá del cine de Medellín, ¿qué es eso? Y también esa relación con tu familia, porque tú eres muy familiar, eres un papá, de todas formas, ese ser papá en muchos ámbitos, como es. Pero yo no estoy muy consciente de ser papá, porque yo incluso con mis amigos, porque las vendedoras de rosas me hablan de que quiero papá, que no sé qué, papá. Pero bueno, también si uno pudiera hacerlo, también uno con mucho gusto lo hace, claro que y aquellas personas que tienen esa capacidad de pronto y esa posibilidad de ser padres para otros, eso uno agradece, claro, ¿cierto? Pero digámoslo, yo no soy muy consciente de eso. No sé, porque más bien he sido muy amigo de ellos, yo les digo siempre cuando me cogen así, yo un poco los critico. Les critico, yo les digo, ustedes me están gozando. Me están gozando. Y sobre todo me he dado cuenta que eso de la PA es una forma también de una, ¿cómo te llamo? ¿Cómo llamaría eso? Manipularlo a uno también. Manipularlo. Claro. O sea que eso es también le ponen a uno una forma del lenguaje de la calle, de un lenguaje de la calle que es un lenguaje muy manipulador, que es propiamente un lenguaje como mendicante. ¿Sí me entiendes? Sí, como que te dan una responsabilidad para que usted les dé. Sí, eso es sinceramente, eso yo les dije. Y lo descubrí, ¿sabes por qué? Porque cuando estaba un día con las hijas de Marta Correa, pues una de las vendedoras de rosas, ella obviamente ante las hijas se molestan mucho de su lenguaje callejero. De su parlache, de ese parlache vulgar, ¿cierto? Muy callejero, en donde utiliza mucho la palabra apá. Y un día las hijas le dijeron a Marta, le dije, Marta, deje de tratar a Víctor así de esa manera, deje de tratarlo de esa manera tan callejera. Yo ahí entendí, tienen toda la razón, esa manera de manipulación, como dices tú, te nombran papá para utilizarte. Para que tengas una responsabilidad. Claro, no, claro. Y eso no está bien. Entonces yo les digo, no, ¿cuál apá? No, aquí no estamos con apá ni nada, somos amigos. ¿Sí me entiendes? Qué pena yo decepcionarte con eso, no tengo tanto esa función. No es una decepción, de hecho me agrada un montón la respuesta. No, claro. Es súper sincera. No, a ti te manipulan con eso de la paz, eso es, claro. Es un lenguaje callejero manipulador, un puro parlache, en el peor sentido de la palabra. Wow, sí, no lo había visto desde ese lado, sí, también es muy real, sí, le ponen sí, una no, yo por lo responsabilidad. general digo, no me digan a papá, pues, pero ¿qué les pasa a ustedes? ¿Que necesitan que les dé plata, pues, o qué? Porque siempre después de ese apá le pide la liga a uno. Es verdad. Es inevitable. Es muy real. Y sí. eso mucha gente lo ha dicho, el Ramiro Meneses siempre me lo dice. Ramiro Meneses me dice, Víctor, la gente tiene que, para vos poder salir adelante, a pesar de tus pobrezas y tus dificultades, tienes que romper con esa actitud mendicante, de mendigo, de estar pidiendo la liga todo el día, de estar
dependiendo de otra gente. Y no, tienes que ser una persona independiente, no puedes estar dependiendo de nadie. Si quieres ser un ciudadano de verdad, un ciudadano de verdad no depende de nadie, en ese sentido. Una actitud muy punkero, tenía que ser Ramiro, tenía que ser Ramiro, super sí. punk, yo no dependo de nadie, hijo de madre. Qué chévere. No, yo te quería decir, pues preguntarte justamente por el tema de la economía siendo director, porque vos has dicho, esto también es un trabajo, y es un trabajo muy duro, difícil, complejo, pero también, y como lo vemos nosotros desde otros ámbitos, hay un tema con la economía que a veces pues, uno tiene un proyecto, después está ahí haciendo otro proyecto, invirtiendo, y cómo es la economía de un director de cine y de vos así para poder sostener, seguir siendo cine. Sí, no, digámoslo, desde que existe, yo tuve la fortuna de estar con Focine en la primera Rodrigo de Futuro, luego hicimos Simón el Mago, sí lo hicimos con una plata que nos dieron algunos, el éxito, algunas empresas, una película muy barata. Luego con La Vendedora de Rosas tuvimos la fortuna de estar con Ervin Gogel, que fue el que en un momento dado puso toda la plata, porque por su vocación también de conocimiento del país, su vocación de servicio también, porque es una persona, gran productor y un productor muy comprometido con los contenidos y todo eso. Pero después ya cuando hicimos Sumas y Restas, y lo que poco que hemos hecho después ha sido con el FDC. Ajá. Entonces todos los cineastas estamos dependiendo del fondo del FDC, que cada vez se vuelve más difícil. Cada vez somos más los que queremos. Cada vez somos más, sí. O sea, yo pienso que una película, o sea, la actitud de mi hija también es de esa actitud, y en general el cambio, digamos, de paradigma de los nuevos cineastas colombianos, hay un cambio de paradigma en todo sentido. Sí, claro. O sea, tú ves, por ejemplo, una película como La piel en primavera de Jennifer Uribe, y ella, por ejemplo, no le interesa la causalidad del cine, la acción-reacción, la causa-efecto. A ella no le interesa que el cine esté construido por secuencias que están unas conectadas con otras y que están, digámoslo, manejando unas causalidades y una resolución de unos conflictos centrales que se enuncian, que se procesan, se elaboran, se evolucionan y se solucionan. No, ella tiene otra idea del cine como un lugar de vivir profundamente la sensación de realidad, que es estar en una ciudad. Si tú ves, por ejemplo, la película, inmersivo. Muy inmersivo en una sensación, en un placer de observar, de contemplar. Y entonces tú ves que esas secuencias que ella tiene en la película, que son unas secuencias muy interesantes para uno, no sé si para el espectador normal, porque el espectador normal está como pegado, digamos, a los estímulos que produce la acción-reacción y los conflictos, ¿cierto? Mientras que acá el personaje se pasea, la cámara se pasea mirándolo, hay como un conocimiento de ese espacio de vida cotidiano tan hermoso, que es un espacio lleno de emociones, aunque son emociones, pues digámoslo, de alguna manera bajas y lentas. Pero lo que te quiero decir es que el paradigma del cine ha cambiado muchísimo. Y uno de los valores de ese paradigma que ha cambiado es que los nuevos cineastas se ven en la obligación de inventarse la manera de hacer películas que no sean costosas. Otros modelos de producción. Otros modelos de producción, pero asumidos con mucha seriedad, porque los modelos, digamos, de la producción comercial, de la producción de estándar del cine mundial, son unos modelos autoritarios, patriarcales, verticales, que son odiados por la gente, porque eso no son las relaciones horizontales que todo el mundo está buscando. Entonces, yo estoy como tratando también y conversando con amigos míos que me dicen: Víctor, vos no puedes hacer una película de 2.000, 3.000 millones de pesos como se hace una película, digamos, en realidad, que son películas de mucha preproducción, de muchas locaciones, de muchas secuencias, de muchos extras, de muchos personajes, casi siempre corales. Ves que las películas mías son siempre corales. Sí, tienen mucha gente. No es lo que le pasa a un personaje nomás.
No es lo que le pasa a Rodrigo D., también lo que le pasa a los otros muchachos. Ajá, Entonces, y la ciudad como a la tal, ciudad. y los espacios grandes y... sí, Entonces eso. yo también no sé si logré aprender también a buscar esa forma de producir barato que están buscando las nuevas generaciones. Otros modelos de producción, sí, porque por ejemplo yo en el Fixi vi algunos documentales que los hacían 2 o 3 personas y muy buenos, la verdad, y esos otros modelos de producción que uno dije, Sí. bueno, otra forma de hacer cine distinta, Sí. sí, de hacer cine como desde lo personal, muy muy pequeña, no con tanta parafernalia, por así decirlo. El tema de las historias, es que yo aquí tengo todo, pero ahí me van surgiendo algunas. El tema de las historias de otros, porque contar esas historias de por ejemplo, La mujer del animal, una historia, y pues ¿cuánto se demora? Porque, por ejemplo, ahorita sé que estás haciendo también otra peli, Sí. ahorita la comentaste, pero también te estás demorando pues como tu tiempo, la estás generando. La mujer del animal, ¿cuántos? Como 5 años en escritura, todo eso. Un poquito como eso, pues contar esas historias de otros y cuánto se demora hacer una película, porque hay gente que cree que hacer una película son, vamos y grabamos y ya hicimos la peli. En estos días, por ejemplo, estuve viendo Estancia, un documental Ujú. hecho por los hermanos Andrés Cardona y Mauricio. Y la película, y ellos empezaban hablando, no, esta película llevamos 6 años haciéndola. Y cuando yo la vi después, digámoslo, me di cuenta que claro, ellos han pensado, ellos han escogido, han seleccionado, han valorado, han entendido, han, digámoslo, pasado por muchos caminos equivocados hasta llegar profundamente a mostrarte cosas tan profundas en esa película, fruto de esos años. Entonces yo decía, ve, estos locos, cuando yo los oía al comienzo de la película que hablaban de 6 años, a mí me pareció mucho. Un montón de tiempo. Un montón. Yo digo, estos jóvenes cómo se demoraron, ¿por qué se habrán demorado tanto? Ya después cuando vi la película, ya entendí. Hay películas, digámoslo, de observación social y de conclusión social y documentales sobre lo social, que el tiempo es fundamental. Poder reflexionarlas. Sí. Sí, porque vos Puede sobre La pasar. mujer del animal, por ejemplo, vos también lo hablaste en algún conversatorio, que duraste muchos años haciéndola, pero necesitabas como Sí, entenderla, ver el espacio. Donde Partir iba. de lugares muy equivocados. Por ejemplo, imagínate que yo al comienzo empecé a hacer el guión y unas secuencias en donde el animal no aparecía, la mujer, Margarita o Amparo, pues en la película, y aparecía el animal solo, narrado cosas del animal, que me habían contado del animal, había conocido a una gente que lo había conocido, entonces los tomé como puntos de vista de ellos, y obviamente eso era un disparate. Los primeros guiones, el primer año, incluso la película se llamaba El Animal. ¿Cómo te parece? O sea, qué Integrabas un equivocación. protagonismo muchísimo más alto. Y luego yo fui como corrigiendo y luego tuve que empezar a entender que apareció un muchacho que, digamos, era hijo del animal, y entonces ese muchacho fue el que con lo que me contó, fue, digámoslo, permitiendo la solución de muchos enigmas que yo tenía, y sobre todo de completar, digamos, el personaje de Margarita Gómez, la mujer del animal, porque cuando ese muchacho apareció y me dijo, Víctor, yo quiero hacer el animal, yo le dije, ¿pero por qué? Es que yo soy hijo del animal, yo soy Aníbal Junior, el animal se llama Aníbal Ramírez, yo soy Aníbal Junior. Entonces dije, ¿pero cómo así? ¿Por qué vos sos el hijo del animal? Me dijo, es que mi mamá, yo sabía que él era, digámoslo, era hijo de Margarita, pero no sabía que era un hijo de crianza, de crianza, no biológico. Ah, ok. Sí, entonces él me dijo, es que mi mamá es otra Margarita, se llama Margarita Serna, venga, vamos a conocerla. Cuando conozco a Margarita Serna, entiendo muy bien qué es lo que ha pasado. Entiendo que esa Margarita Serna el animal le quita el hijo a Margarita Serna, se lo entrega a Margarita Gómez, y ella
tiene el acto de amor tan tremendo de no abandonar a ese niño, y a pesar de que era un hijo del animal, que no era su hijo, a pesar de eso se compromete con sacarle adelante a ese muchacho, y eso es lo que la transforma en otro ser que coge un rumbo distinto a todo lo que son las mujeres del animal, porque todas las mujeres del animal eran parte del animal, eran delincuentes, drogadictas, prostitutas. Y para él eran como un objeto más. Y ellas eran parte, digamos, del animal, eran una cara del animal. Okay. Mientras que ella corta totalmente con el animal, en muchos sentidos corta con él. Y pues, el conocer al hijo del animal me permitió conocer de que había otras mujeres del animal, y que Margarita había decidido cuando de alguna manera se deslinda, ¿cierto? Se corre a un lado de ser la mujer del animal, es el primer testigo de ese maltrato del animal que interviene y que defiende a la mujer del animal. O sea, ningún testigo había defendido a la mujer del animal, sino Margarita misma. Margarita, cuando se corre a ser testigo, ella ya no permite que el animal haga esas cosas delante de ella. Entonces el animal le da una tremenda paliza, ¿cierto? Cuando se da cuenta que ella está interviniendo en esas cosas, pero lo que la marca ella cualitativamente en su calidad como persona es el hecho de que ella es el único testigo del animal que no se queda en silencio. Wow. Porque yo después cambia. Cuando yo le digo, pero Margarita, ¿y entonces qué pasó contigo? Digo, no, yo cuando ya conozco que hay una mujer del animal que tiene más miedo que yo, eso me permite a mí, cuando veo una próxima oportunidad de que el animal y sus secuaces van a violar a una niña, yo salgo de la casa a defender a esa niña. Es la primera testigo que defiende a las víctimas del animal. Wow, sí, claro, es que eso es un personaje, o sea, la verdad esa peli es muy brutal, pero sí, lo que vos decís, hay que pensársela, hay que reflexionar. Uno no hace cine y pone una cámara y ya, es una reflexión muy, muy grande. Bueno, ya estamos como terminando. Yo quería saber de todos los productos audiovisuales, porque has hecho muchas películas, también hiciste cortos, pero de pronto ese tesoro escondido que quizás no ha visto tanta gente, pero vos decís, yo me siento muy orgulloso de haber hecho esa peli, de haber estado ahí, de haber colaborado también. En estos días, digamos, estaba en un foro sobre la mujer del animal, y entonces, claro, obviamente yo también me hago esta pregunta que me la hacen de vez en cuando, y es porque yo he insistido, digámoslo, en estos temas de violencia y estos temas de precariedad, de exclusión. Yo siempre digo que es porque a mí me parece que la exclusión es algo que tú tienes que estar denunciando todo el tiempo. Ok, es una denuncia. Tienes que estar denunciando eso, y que lo puedes permitir en un país donde existe exclusión, porque este es un país donde hay mucha exclusión, y Medellín obviamente es una ciudad de gran exclusión. Entonces, que eso a mí me ha comprometido, y que desde que hice Rodrigo D, pues he querido, digámoslo, denunciar la exclusión todo el tiempo, pero de pronto les dije, pero yo sí he hecho una película que no es de violencia ni de exclusión, que es Simón el Mago. Sí. El cuento de Tomás Carrasquilla. Entonces esa es una película que, digámoslo, la gente a veces ha visto y ve, y tiene un acercamiento pues a ese mundo, digámoslo, puebleril, pues de los mitos y leyendas, a ese mundo fantástico, ¿cierto?, lleno de magia, que es propiamente esa prehistoria, digámoslo, del hombre latinoamericano, ¿cierto? Y que entonces yo hice esa película, y que yo le digo, no, vean esa película para que vean también a un Gaviria, a un Víctor Gaviria distinto, que no solamente está pues en torno a la violencia, ¿cierto? Bueno, no, pero sí es como cuando uno dice, yo también sé hablar de amor, no solo de violencia. Qué chévere. Bueno, Víctor, ya todo el mundo que está acá, yo tengo una pregunta muy fuerte por también los territorios, y siempre a todos los invitados les pregunto, ¿cuál es su lugar favorito de la ciudad que habitan? Entonces, ¿cuál es el lugar favorito de Medellín? Bueno, te voy a decir una cosa que es absurda, pero yo, cuando subo, digámoslo, por algún motivo,
a la comuna nororiental, que me voy, digámoslo, hacia Santo Domingo por la vieja carretera a Guarne, que esa es la carretera que no es una avenida ni nada, porque es estrecha, pero que atraviesa los barrios por arriba. Ajá, sí, sí. Que empieza en Manrique y que sube por Manrique Oriental y que llega a la estación pues de los Reyes de España, pues sí, como a la biblioteca. A la Biblioteca de España, y llegas a Santo Domingo, donde está el Santico de Colores, y ya bajas por ahí, digámoslo, ya te vas a los populares y todo eso, pero que cuando vas por encima, miras hacia abajo, a veces hay unos miradores muy bellos donde ves toda la ciudad, donde ves el centro por allá lejos, los edificios del centro, donde ves incluso el poblado y donde ves todo ese universo, en este caso sí, esa constelación de barrios. Entonces ves las calles como en los cuadros de Freddy Serna, que son esos barrios con esas calles que bajan así hasta abajo, perpendiculares. Son muy bonitos, me gustan mucho. Y entonces, y cuando tú te bajas, pues, digámoslo, por algún motivo te bajas un poquito, dejas esa avenida grande, esa carretera vieja Guarne, te bajas un poquito y ya andas los barrios como la uva de los sueños, por donde está la uva de los sueños, sí, que es como arriba del parque Jorge Eliezer Gaitán, arriba para arriba. O cuando bajas precisamente de Santo Domingo y te descuelgas por el Popular y bajas por la Galera y ya bajas por Santa Cruz, y hay un momento en donde yo digo, esto es increíble, esto es la vida de estos barrios, la gente de estos barrios, los lugares, las huellas de las personas que dejan en los barrios, las huellas de generaciones anteriores, porque son barrios no muy viejos, pero de todas maneras que ya tienen varias generaciones. La presencia de la gente, el colorido de las tiendas, de los supermercados, de las tabernas, de las discotecas. Hay una cosa tan bella, te lo digo, que yo me siento y yo digo, ¿qué es esto tan bello? ¿Qué significa? Nunca he visto una ciudad tan vital, tan hermosa, tan llena de humanidad como Medellín. Qué chévere. No, sí. Y de hecho, ahí tengo una pregunta. Nosotros estamos haciendo un videoclip, que queremos hacer el videoclip de Punk. Estamos buscando una cancha que justamente nos permita ver esa ciudad, porque yo siento que esa relación como simbiótica de la ciudad y el punk es muy importante. Pues, ¿cuál cancha nos recomendás? Por ahí, que uno diga, vamos a hacer un toque de punk en esta cancha y puedo ver un poquito de la ciudad. Creo que, ¿cómo se llama esa cancha? Granizal, tal vez. Ok, en Granizal. Creo que sí, hay un lugar donde uno ve la cancha abajo, hay 4 o 5 partidos al tiempo, cada rincón, unos a lo largo, otros a lo ancho, otros en un rincón, hay como 5 partidos jugándose en ese momento, y entonces, y ver la ciudad alrededor de la cancha, todos los barrios. Qué lindo. ¿Y uno cómo hace para llegar a sus espacios y pedir permiso y decir, bueno, voy a grabar? Porque por ahí usted ha llegado a espacios muy locos, pero eso no es tan fácil. No, digámoslo. Cuando uno escoge el espacio, pues obviamente donde va a trabajar, ¿cierto? Obviamente uno tiene que llegar muy, muy despacio, hablando con todo el mundo. Sí. Obviamente, digámoslo, en Medellín no es fácil rodar, yo te digo. Últimamente porque no se ha hecho una película de ciudad a ciudad. Y ahora que yo pretendo hacer una película de ciudad, que es esta película que se llama Desasosiego, obviamente yo sé que me voy a enfrentar a tener que hablar con todas esas bacrines, porque son las que mandan en los barrios. Y son unas bacrines en la época cuando la alcaldía le dio o hizo, digámoslo, la detención de muchos de esos comandantes, digámoslo, de las bacrines, y los metieron a la cárcel y todo eso. Hubo como una incertidumbre en todas esas bandas y todo eso, que hacía que
trabajar en los barrios haciendo una película era súper difícil, porque cuando meten a un comandante a la cárcel, llegan otros comandantes. La lucha por territorio. Sí, por el territorio, llegan una gente recién llegada a aprovechar la oportunidad de ser comandante, ¿cierto? Y hay gente que inmediatamente lo primero que hacen es cambiar las reglas del juego, y lo primero que hacen es sacarte plata y empezar a mostrar su poder. Es tan teso eso. Cuando, por ejemplo, pues por decirte algo, estás en un barrio en donde el comandante está en la cárcel, o está en la calle y de pronto cae a la cárcel, inmediatamente se desorganiza todas las redes de poder del barrio, y tú quedas en manos de una gente que no te conoce. Y que lo primero que van a hacer es mirarte mal y cobrarte y mortificarte. Wow, qué teso. Por aquí me estaban haciendo una pregunta que yo la verdad no la entiendo. Viene por allá. Dice, pregúntale si él ve como algo biológico el proceso de creación de una historia audiovisual. ¿Cómo? No entendí la pregunta. Pues sí, hay que darle un tiempo, hay que darle espera, hay que darle como criar un niño, pues por así decirlo. Ok, ya ahora entiendo la pregunta. Si crear una película es como crear un niño, si lo ves así, o crearlo y etcétera. O sea, darle el tiempo que puede necesitar la misma película para hacer ya grabada y todo ese cuento. No sé si ya me entendés más o menos. Sí, claro. Víctor entendió, yo no. Lo importante es que él haya entendido la pregunta. No. Es una buena metáfora, me parece que es muy buena esa metáfora, y hay que respetarla totalmente, y es el hecho de que sí, que la verdad es que las películas son seres vivos. Uno no es muy consciente de eso, pero son seres vivos, obviamente, y seguramente tienen un proceso de evolución y seguramente un momento de infantil y un momento mucho más maduro, y seguramente bonito concebir las películas así, ¿cierto? Que son seres vivos que después van a estar tan vivos que van a hablarle a todo el mundo y que van a mostrar. Van a gritarle a todo el mundo una realidad. Sí. Qué lindo porque de hecho ahorita estamos haciendo un corto pues con los amigos que están acá, y grabamos como una parte, pero lo queremos volver a grabar porque tiene otra experiencia, como que crece, va creciendo y va siendo distinto, entonces es bonito. Bueno, esta sí es la última. Nosotros, todos nuestros invitados nos dejan un tema o una pregunta misteriosa, algo que le quieren dejar al siguiente invitado, bueno, a los siguientes, porque no es el siguiente exacto, sino el que le salga. Entonces quería que de pronto saques, de aquí hay un montón de papelitos, y saques un tema que te toque. Entonces ese tema, puedes hacer una pregunta, puedes hablar una anécdota. Uy, yo creo que ese salió hace muy poco. Yo creo que ese sí nos toca sacarlo porque ese papel está gigante. Este salió justo ayer que estábamos grabando, entonces listo, ahora sí yo creo que es que el papel es muy grande, entonces por eso sale de primera. ¿Qué es esto? Démelo que no. Listo. Necesito gafas. Hay un tema que lo puso Elisa y dice: ¿por qué es importante la representación en los medios? ¿Cómo así? ¿Qué La representación en los medios, por ejemplo, ella es una chica LGTB, representante pues de las juventudes LGTB Medellín, y entonces nos dejó esta pregunta como para alguien que estuviera aquí, le tocó a usted, Víctor. ¿Por qué es importante la representación en los medios de esas diferentes personas, las divergencias, los excluidos? ¿Por qué es importante que ellos sí se vean ahí reflejados? Porque yo creo que es importante que esté todo el tiempo recordándonos esa tolerancia, digámoslo, y esa inclusión de algunos, en el caso del LGTB, de algunas vidas que han escogido y que han tomado unos caminos sobre los cuales hay tanto prejuicio y hay tanta estigmatización. Y tú ves que, digámoslo, hemos vivido unos años de apertura, ¿cierto? Donde todos, de alguna manera, nos hemos librado también de esas cargas tan estigmatizantes acerca de otras sexualidades y otras escogencias de géneros y demás. Pero la sociedad
increíblemente acepta ese diálogo, pero hay un momento como lo que estamos viviendo ahora en Estados Unidos, donde llega alguien a decir, es que las cosas son así, nada más, ya no más de ideología de género, todo esto es una ideología, porque por eso es muy importante que esté todo en los medios, estas personas siempre mostrándonos y diciéndonos y recordándonos que existen y que sus escogencias tienen que ser respetadas, tienen que ser sagradamente respetadas, y que la vida, lo más hermoso de la vida es precisamente permitir que todo el mundo sea como quiera ser y tener una visión más grande del mundo y permitir, no sé, permitir liberarnos de tantos límites, de tantas estigmatizaciones. Entonces por eso esa gente tiene que estar, esas personas tienen que estar todo el tiempo allí diciéndolo. Qué lindo que le haya salido esta, es porque siento que es justamente quien lo tenía que responder, la persona que más tenía que responder esto. Ay no, yo ya me emborraché y quiero hablar de política. Yo sí quiero hacer una pregunta aquí, de pronto si sale o no sale, pero por ejemplo, hablaste ahorita de este señor en los Estados Unidos, pero también hablamos de Milei, por ejemplo, en Argentina, que cerró el fondo de cine, ya no se puede hacer cine en Argentina, no. Ya los actores están, por ejemplo, yo escuché ya un actor que le está tocando pintar casas para poder actuar y no, entonces, pues, y ahorita lo hablamos, la economía del cineasta depende mucho de los estados, pero ¿por qué es importante como financiar el cine? O sea, pues porque él lo ve como, ay no, pues yo no le doy plata a esa gente porque es que pues eso no es un trabajo, no les estamos donando plata del estado para que hagan películas. ¿Por qué es importante financiar el cine? El cine cambia la vida, digámoslo, el cine te cambia los puntos de vista de las cosas, te abre la mente, te muestra otras voces, digámoslo, te muestra desde adentro lo complejo que es la vida de las personas, lo que se juega, digámoslo, cada día en la vida cotidiana en los distintos lugares, y por lo tanto la esperanza de cambio y de comprensión de la vida misma está en un arte como el cine, me parece a mí. Entonces tienes que estar financiando esas cosas, porque si no la vida se va a estancar y vamos a estar todo el tiempo dependiendo de procesos tan sencillos como un campeonato de fútbol, que te eliminaron, que quedaste de campeón, cosas que están muy bien, pero son muy elementales. Sí, que no hay una reflexión. Sí, con eso no puedes construir una vida, una reflexión profunda de lo que la gente está viviendo. A mí me parece que las películas cambian los puntos de vista de los espectadores. Las películas enriquecen esos puntos de vista, y sobre todo que tenemos unas sociedades tan llenas de procesos que han quedado, que la gente ha vivido pero que no ha tenido la oportunidad de elaborar. Tiene que haber el arte para elaborar. En estos días, por ejemplo, voy yo en la Cinemateca a la proyección de una película en Vallejuelos. Vamos, digámoslo, invitados por el metro, al Metrocable de Vallejuelos. Cuando tú llegas a Vallejuelos, tú sabes lo que ha vivido esa comunidad. Pues lo sabes, pero no entiendes los procesos tan abruptos que la gente ha vivido. Aparentemente ya las casas ya no son de tablas, ya son de material, de ladrillo, de cemento, ya las calles están asfaltadas, pero tú sabes que todo eso, esa nueva imagen del barrio no ha borrado los procesos, que son procesos que no son que no están muy lejos, son procesos de hace 20 años, hace 30 años. ¿Dónde están esas experiencias? ¿Dónde están esas cosas vividas que te han golpeado, que te han desesperado, que te han hundido en la desesperanza, que te han hecho perder la esperanza sobre tu vida, sobre la humanidad? ¿Dónde están esos procesos? Están allí esperando que alguien los elabore, que alguien los refiera, que alguien los señale, que alguien los cuente, que alguien los redima. El cine es un arte de redención brutal. Oh, qué frase. Yo creo que con eso, vamos a brindar por esa frase, porque siento que
fue el final, pues, de todo. Y ahora sí, bueno, Víctor no se va a ir sin dejarle un tema a alguien acá, pues las próximas personas, y el que le salga esto es un suertudo. Entonces, Víctor, le dejo el papelito, el lapicero, y no sé qué tema nos quiera dejar para alguien. Puede ser un tema, una pregunta. Por ejemplo, ¿qué quieres que haga? No sé, pues así como usted sacó el papelito de esta pregunta, usted puede dejar un tema, una recomendación. Por ejemplo, aquí está el anterior papelito que sacó fue espiritualidad. Entonces, simplemente es un tema del cual la persona que viene va a hablar, va a comentar. Puede dejarle una pregunta también, como Elizabeth, que le dejó por qué es importante la representación. O puede dejar una recomendación, como por ejemplo Carmenza nos dejó que viéramos a Marian Rojas Estapé, que le parecía una persona muy interesante. Entonces usted puede dejarnos lo que quiera, pero sobre todo, pues sí, un tema que nos permita conversar. Bueno, voy digámoslo, tú dijiste ahora que, digámoslo, que cuál es esa película que yo, digámoslo, que nadie ha visto mía. Yo quisiera hacer no solamente una película, sino una historia de amor. Ay, a mí me parece que sería genial. Entonces, no sé cuál es el camino para hacer una historia de amor que al final como cuando ves el Festín de Babette, que es una película que al final terminas tan entusiasmado y tan convencido de que existe, digámoslo, esa confluencia de los seres que ya no están separados y que la belleza y la magia de la vida los conquista para siempre y los hace ser parte de esa exaltación. Entonces yo quisiera que alguien se propusiera hacer una historia de amor en Medellín, una historia de amor, y que nos la diera en cuestión de unos años, que la viéramos, que digamos, por favor, porque tú sabes que las historias de amor son difíciles, ¿no? Yo creo que lo más complicado es el tema que nos toca a todos. Sí. ¿Cómo lograr? Entonces el tema sería eso, como tu historia de amor. Mira, yo sí, la historia de amor. Resulta que, digámoslo, ayer estaba conversando con un amigo y él me decía a mí que me sorprendió con esto, y es que él durante todo el día estaba, digámoslo, desconcentrado, ¿cierto? Estaba distraído, y que era una persona que está distraído con muchos estímulos, que no puede concentrarse en ninguno, y sobre todo concentrarse en los dolores que la vida produce, sobre todo el amor. Entonces él decía, ¿cómo es posible, Víctor, que uno viva distraído sobre unos problemas de dolor, de amor, y no pueda durante todo el día ponerlos frente a ti mismo, concentrarte y verlos tranquilamente? Pasa el día, termina el día y no has podido, eres una persona, digámoslo, adolorida, distraída. Entonces él me decía que lo que él quería, y yo también lo pensé para mí, era en algún momento dado dejar esas distracciones para poderse concentrar en unos momentos de amor verdadero, porque es que el amor también está distraído, ¿sí? El amor es distraído. Las sensaciones del amor, como que no logras tú. El amor no solamente que te quieran o que tú quieras, sino que tú sepas que te quieren, que tú tengas la confianza en que te quieren. Entonces, en ese sentido, qué bueno una película que te instale en ese lugar en donde no haya distracción y tú veas desplegarse el amor verdadero. El amor verdadero, desplegarse sin distracciones ni nada. Qué lindo. El cuerpo del amor, ¿qué te digo yo? La superficie del amor, tú la veas, te instales en ella sin ninguna sombra y te instales allí y tú digas y puedas realmente disfrutar del amor, porque muchas veces el amor, tú no te aman y tú no lo disfrutas porque estás distraído. ¿No te parece muy triste eso? Me pareció triste, tan pero es muy real. Es súper real. No está distraído con la vida. Está tan distraído con la vida que cuando el amor se te presenta, las superficies del amor, no te instalas en ellas, no logras sentarte a disfrutarlas. A disfrutarlas.
Ah, no, entonces de una, esa sería ¿Ya sabes? una ¿Te parece historia, bien? sí, una historia de amor. Sí, una historia de amor sin Historia de amor, distracciones. eso, qué lindo, una historia de amor sin distracciones, me encanta. Ay, Dios. Bueno, aquí nos están haciendo una sugerencia. Y ¿Qué? es que Víctor y yo nos conocimos en un fondo blanco, haciendo y hoy, listo, perfecto, ahí queda. No sé, sí, sí. Aquí no, ya ahí se entiende. ¿Sí se entiende? Mire, tres peor. Así que aquí va la próxima. Y bueno, como Víctor y yo nos conocimos también, ya nos hicimos amigos haciendo un fondo blanco, pues aquí proponen que nos hagamos un fondo blanco con lo último que tenemos y que así terminemos. Fondo ¿Qué? blanco con la última cervecita. Y bueno, salud por ustedes. Muchas gracias por vernos. Salud. Y fondo blanco. Que les vaya muy bien. Gracias. Muchas gracias. Este fue un capítulo más de Una Pola con Cami. Muchísimas gracias por escucharnos y esperamos que se hayan parchado tanto como nosotros. Este capítulo se realizó gracias a la colaboración de Sebastián Valencia en la parte técnica. Nos escuchamos en una próxima ocasión.